Iniciemos entonces con la teoría atómica. La teoría atómica nos muestra que todos los objetos, todo, absolutamente todo lo que existe en la naturaleza está constituida por átomos, que no hay objetos que no esté constituido por átomos y que los átomos tienen en sus órbitas electrones con cargas eléctricas negativas, los protones con cargas eléctricas positivas y los neutrones que no tienen carga. Viene a ser eso los electrones, ¿ya? Los electrones, los protones y los neutrones. Es la constitución que tiene un átomo. La corriente eléctrica es el paso de los electrones por un determinado conductor. Muy bien. Entonces, ¿qué es la electricidad? Nos dice que es el paso de la corriente, el paso de los electrones por un conductor. Viene a ser la electricidad. Recorrido de la electricidad de un punto hacia otro punto. La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de electrones que circulan a través de un conductor. Se representa por la letra I y su unidad de medida viene a ser el amperio. ¿Ya? Vamos a ir con cada uno explicándoles. Vamos a tener todo lo que son las magnitudes eléctricas. Las magnitudes eléctricas van a ser 3: voltios, amperaje y resistencia. En este caso, primero tenemos la tensión o el voltio, también conocido como tensión o diferencia de potencial. Es la fuerza electromotriz. ¿Ve? Es la fuerza que va a hacer que los electrones se muevan de un punto hacia otro punto. Su unidad de medida viene a ser el voltio. Se utiliza en voltio, kilovoltio y megavoltio. ¿Ya? Para nuestro trabajo vamos a conocer tres ramas, tres categorías de la electricidad. Uno que es la baja tensión, la mediana tensión y la alta tensión. Lo que nosotros vamos a trabajar es con baja tensión, o sea, la baja tensión va a dar desde los 1000 voltios hasta los 100 voltios. O sea, nosotros vamos a trabajar más que nada con esa tensión. Lo que viene en la red pública, la que está cayendo a su casa, viene a ser baja tensión. Luego está mediana tensión y alta tensión. El amperio o intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de electrones que pasan por un conductor. Si el conductor, el cable, es delgadito, va a pasar poca cantidad de electrones, por ende, poquito amperaje. Si el conductor, el cable, es más grueso, van a pasar cantidad de electrones, por lo tanto, mayor cantidad de amperaje. Si ustedes van a colocar artefactos en una instalación eléctrica, van a conectar pues su televisor, laptop, grabadora, lavadora, etcétera. Se tiene que sumar pues el amperaje de cada uno de ellos y poner un grosor de cable adecuado a lo que va a ser la instalación para que pueda aguantar la cantidad de electrones que van a tener que pasar por ese conductor. La resistencia eléctrica se define como la oposición del paso a la corriente eléctrica o a los electrones, como en sociales. La resistencia es la oposición a un mandato o a un gobierno. En este caso, la oposición, la resistencia al paso de la energía eléctrica. Eso es lo que viene a ser la resistencia eléctrica. Y su unidad de medida viene a ser el ohmio. Dentro de los circuitos eléctricos, ¿ya? Un circuito eléctrico, entonces, es el recorrido obligatorio de la electricidad. Por decir, si nosotros nos dicen circuito ciclístico, vamos a tener un circuito en bicicletas.
Es el camino obligatorio que tienen que tener los ciclistas para llegar de un punto a otro punto. En este caso, el circuito eléctrico, ¿qué es lo que contiene? Primero, el generador eléctrico, que viene a ser una pila. En este caso está una pila o una batería. Un generador eléctrico, quien nos pueda suministrar de alimento para el circuito. Los cables conductores, por donde se van a desplazar los electrones. Luego tenemos la carga eléctrica. La carga eléctrica que viene a ser, por decir, un foco, aquel que va a hacer el consumo de la energía eléctrica. Y los elementos de control, que puede ser un interruptor, un fusible, etc. Entonces tenemos en la tabla de resumen la intensidad, que es la intensidad de corriente, ¿ve? Es el amperio. Ya su unidad de medida es el amperio. Instrumento de medición, amperímetro. Luego tenemos la tensión eléctrica, que la tensión eléctrica, su unidad de medida viene a ser el voltio, e instrumento de medición tenemos el voltímetro. La resistencia eléctrica, su unidad de medida viene a ser el ohmio. Su instrumento de medición, el ohmímetro. Llegamos a lo que son la asociación de resistencia. Nos dice, existen 3 tipos de asociación, ¿ya? Serie, paralelo y mixto. En este caso, primero vamos a tocar lo que es serie. Muy bien. Tenemos que la resistencia total es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 y así sucesivamente las resistencias que nosotros podemos poner en serie. Muy bien. Un ejemplo de resolución. En un circuito eléctrico nosotros tenemos 3 resistencias conectadas en serie. Para resolver, nos vamos a la fórmula que nos dice que simplemente la sumatoria de las resistencias, en este caso ponemos 10 más 5 más 15. ¿Ve? Esa es la fórmula. En este caso ponemos, si nosotros hacemos la sumatoria, nos va a dar 30 ohmios. ¿Ve? En la parte inferior vemos cómo está aplicado la fórmula para asociación de resistencias en serie, que simplemente es una sumatoria. ¿Eh? Y en paralelo, tenemos resistencias conectadas en paralelo. La fórmula aquí sí ya es un poquito más complicada, que la resistencia total será igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. Hay 2 tipos de fórmula para resolver en paralelo. Uno que es la que vimos en la parte superior y la otra fórmula es que la resistencia total es igual a la resistencia 1 por la resistencia 2 sobre resistencia 1 más resistencia 2. Ahí tenemos la siguiente fórmula. Son 2 fórmulas entonces, las cuales nos van a ayudar a solucionar los circuitos en paralelo. Calculamos entonces. Un ejemplito nos da calcular la resistencia equivalente y el voltaje del circuito. Simplemente la resistencia. Luego más adelante vamos a ver la ley de Ohm. Simplemente este circuito, nada más, resistencias nada más. Entonces, ¿cómo hallamos las resistencias? Bueno, resistencia equivalente es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 y así sucesivamente. Reemplazamos los valores, 2, 4 y 8. ¿Ven? Resistencia requerida es igual a 1 sobre 2 más 1 sobre 4 más 1 sobre 8. Haciendo la solución de este circuito, ¿ya? Nos dará, por ejemplo, acá nos dice, primero, pueden utilizar el máximo común, el mínimo común múltiplo. ¿Eh?
tenemos el mínimo común múltiplo, que es igual a 8. Por lo tanto, aquí nos da 8. Entonces, sacando el mínimo común múltiplo, nos va a salir de esta manera. 4 sobre 8 más 2 sobre 8 más 1 sobre 8, que esto será igual a 7 sobre 8. La resistencia será 8 sobre 7, que es igual a 1.14. ¿Ya? Esa viene a ser una de las fórmulas. O también podemos aplicar la otra fórmula. La otra fórmula que nos dice, pues, resistencia 1 por resistencia 2. Entonces, ahí tenemos que agarrar de 2 en 2. Primero esta resistencia, resolvemos su valor resuelto con la otra resistencia. Depende cómo les parece mucho más fácil a ustedes. Y tenemos la siguiente, el circuito mixto, asociación mixta. Tenemos entonces 2 en paralelo y conectadas en serie. ¿Ven? Paralelo y serie. Entonces, ¿cómo podemos resolver nosotros este circuito? Primero resolvemos el paralelo y luego el serie. Sencillo. En este caso, primero el serie, luego el paralelo. Ahora otro tenemos acá. No, un ejemplo. Un ejemplo tenemos. Primero tenemos 3 resistencias conectadas mixto. 2 en paralelo y 1 en serie. Primero, ¿qué hacemos? Aquí nos dice que esta resistencia es de 20 ohmios, la siguiente es de 5 ohmios. Muy bien. Para resolver, entonces, ustedes pueden aplicar esta fórmula. Resistencia 1 por resistencia 2 sobre resistencia 1 más resistencia 2. Esa fórmula pueden utilizar. Si les parece mucho más sencillo la otra fórmula, pues, ¿ve? Entonces, resolvemos esta parte en paralelo, la cual nos va a dar un valor de 23, ¿ve? A ver, vamos a ver, listo. Aquí está. Entonces, nos va a dar un valor de 4 ohmios. ¿Ve? Aquí está, de 4 ohmios. Nos da un valor de 4 ohmios. Y la otra viene a ser de 2 ohmios. Entonces, como ya hemos resuelto este en paralelo y nos da un resultado de 4 ohmios, se convierte en serie. Y en serie es muy sencillo resolverlo, que es simplemente una sumatoria. 2 más 4 igual a 6 ohmios de resistencia. Nada más. Así de fácil. Entonces acá tenemos la fórmula aplicada. Resistencia 2 por, esta es la parte de arriba, resistencia 2, resistencia 3. En ese caso, resistencia 2 por resistencia 3 sobre resistencia 2 más resistencia 3. Esa viene a ser, pues, la solución. Haciendo la operación quedan 4 ohmios. Suma en serie y nos quedan simplemente 6 ohmios de resistencia total. Ahora, en asociación de pilas y baterías, serie y paralelo. Aquí tenemos. Vamos a poner un poquito más pequeño aquí nuestro. Muy bien. Entró en la pantalla. Tenemos en serie. Esto hay que tener bastante importancia. Por ejemplo, los camiones utilizan 2 baterías, cada uno de 12 voltios. Pero un camión funciona con 24 voltios. Pero al conectar en serie, se suma. Vamos ahora. Primero la serie. Nos dice que cuando nosotros conectamos las pilas o las baterías en serie, lo que pasa es que la tensión o el voltaje se va a sumar. 9 más 9 más 9, 27 voltios. ¿Ven?
como les decía en los camiones, 2 baterías en serie hacen 24 voltios. Ay, profesor, ¿por qué no utilizan una sola batería de 24 voltios y se ahorran? Es que no existe baterías de 24 voltios. Por eso tienen que poner en serie. Pero ¿qué pasa con el amperaje? El amperaje no se suma, sigue siendo igual a una de ellas. Si es de 200 miliamperios, llega a ser 200 miliamperios. Solamente el voltaje es el que se suma. En la paralelo, por decir, nosotros tenemos 3 baterías en paralelo. En paralelo, simplemente es 9 voltios. La tensión no se suma, sigue siendo igual a una de ellas. Lo que se suma en este caso es el amperaje. 200 miliamperios más 200 miliamperios más 200 miliamperios resultan 600 miliamperios. Eso es en paralelo y serie. Y, los instrumentos de medición ya les mostré hace un momento, el amperímetro, el voltímetro y el ohmímetro. Ahora, para que ustedes puedan trabajar, les recomiendo pues que se compren un multitester o multímetro, como nosotros lo podemos conocer. Esto es el que nos va a permitir hacer nuestros trabajos. Esto tiene escala de voltios en corriente continua, corriente alterna, resistencia, amperaje. Esto va a ser importante para su trabajo. Entonces, pueden adquirirlo. Tenemos en la ley de Ohm. Entremos a la parte matemáticas. Aquí es donde ustedes van a sudar petróleo, ¿no? Mentira. Es bastante sencillo porque es multiplicación y división, nada más. Muy bien. Ley de Ohm. Aquí nos da la ley de Ohm. Voltaje, resistencia, intensidad. De este triángulo, con este triángulo tienen que saber, no se deben olvidar, tienen que morir con este triángulo. Nos dice, de aquí nos bota 3 fórmulas. Si nosotros tapamos esta parte de arriba, nos va a dar que voltaje es igual a intensidad por resistencia, ¿ven? Intensidad por resistencia. Si nosotros queremos la intensidad, nos va a dar que es voltaje sobre resistencia. Voltaje sobre resistencia. Si nosotros requerimos hallar la resistencia, nos dará que es igual a voltaje sobre intensidad. Son 3 fórmulas que ustedes deben saber en la ley de Ohm, una de las leyes más fáciles que hay en la electricidad y la electrónica y que es bastante útil. Circuito elemental nos dice, ¿qué nos dice el circuito elemental? Representar el esquema eléctrico en un circuito con una pila de 12 voltios y una resistencia de 4 ohmios. Calcular la intensidad que circula a través de esta. Ahora, cuando ustedes van a resolver un ejercicio de esta magnitud, tienen que dibujar obligatoriamente su circuito. El circuito es el que tienen que dibujar. Vamos ahí. Representa el esquema eléctrico de un circuito de 12 voltios. 12 voltios que tienen solamente los generadores. En este caso, una pila. El símbolo de una pila. Muy bien. Aquí tenemos la pila con 12 voltios. Con una resistencia de 4 ohmios. La resistencia 4 ohmios y lo unimos con los conductores. Cable conductor. Cableamos esa parte. Entonces, calcular la intensidad. Muy bien, yo dibujo mi circuito, pongo mis fórmulas y me dice, ¿qué voy a hallar? La intensidad. Agarro la intensidad, entonces, ¿qué me da? Voltaje sobre resistencia. Muy bien. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Reemplazando valores. Voltaje es 12 voltios y resistencia es 4 ohmios. Haciendo la división, me daría que es 3 amperios.
Entonces está consumiendo 3 amperios de corriente. Tenemos de la misma forma, calculamos la otra ley, que es la ley de Watt. W, que es el vatio o el watt, el voltaje y la intensidad. De aquí también se derivan pues 3 fórmulas como en la anterior. Si queremos intensidad es vatiaje o la potencia sobre el voltaje. Si queremos voltaje es potencia sobre intensidad. Y si queremos la potencia es voltaje por intensidad. Ahora, no en todos los libros van a encontrar con W. Van a encontrar aquí también con la letra P. ¿Ya? O sea, es que no se hagan tanto problemas. Puede ser W o puede ser P de potencia. ¿Ve? Entonces, P es potencia en watts, tensión en voltios, intensidad en amperios. Calculando la fórmula nos dice cálculo de la intensidad de una bombilla de 11 watts y otra de 500 watts. Calcula la intensidad que circula a través de una bombilla de 11 watts y 500 watts. Muy bien. En el caso de la bombilla de 11 watts tenemos teniendo en cuenta que el voltaje en nuestras casas es de 220. Nosotros vamos a tener 220 exacto. Si yo en algún momento les doy un ejercicio que no lleve el número exacto de una tensión, si no lleva el número, ustedes asumen que es 220 voltios. ¿Ya? Si yo les digo un circuito conectado a una tensión y calcular la intensidad, si no hay el número de la tensión, asuman que es 220 voltios. No hay problema porque ese es estándar en nuestro país. Nosotros trabajamos con 220 voltios en nuestra red domiciliaria. ¿Ya? Vamos a calcular la intensidad. Entonces nos da intensidad es igual a la potencia sobre el voltaje. Igual solamente una división. Es bastante sencillo la aplicación de estas fórmulas, pero la formulación es donde tienen que tener bastante concentración y recordarse todos los términos. Las unidades de medida son esenciales para resolver estos ejercicios. En este caso, 11 watts sobre 220 voltios, que sería 0.05 amperios. En el otro caso, resolviendo de la misma manera, nos da que la solución total 2.27 amperios. Es bastante sencillo, entonces, la resolución de estos ejercicios. Ahora, ustedes tienen unos ejercicios para que puedan resolver su tarea, su práctica. Es bastante sencilla. Tenemos en serie, en paralelo, ¿eh? Serie paralelo, me tienen que resolver. Aquí ya viene la ley de Ohm, ¿eh? Y la ley de Watt. Son ejercicios. En estos ejercicios tienen que dibujar también el circuito. No se olvide. No se olviden lo que les vengo diciendo. Dibujar el circuito a la hora de resolver un ejercicio. Muy bien. Ahora, como tenemos poco tiempo, les voy a explicar un poco de los programas a utilizar más adelante. El Proteus. Cuando nosotros abrimos el Proteus es la plataforma, pero si nosotros nos vamos aquí a donde dice Schematic Capture, ahí es donde se pone la hoja de trabajo. ¿Ya? Ahí esperamos un momentito, la primera es un momentito demora para que nos guíe a la hoja de trabajo. Justo ayer me estaban preguntando que si no es muy avanzado este programa. Sí, es bastante avanzado, pero vamos a enseñarles desde la base. Bueno, mi característica es enseñarles un buen programa, pero enseñarles bien desde la base para que puedan dominar. Es mejor dominar un solo programa que no dominar bien muchos programas. Esto es muy bueno porque tiene sus plataformas en electrónica digital, en sistemas de programación, ¿ya? Así es que es bastante,
Es muy bueno y bastante potente este programa. Inclusive tiene para hacer placas de circuito impreso. Bueno, aquí tenemos el Proteus, el cual tenemos acá pues los componentes electrónicos, ¿verdad? Para que ustedes puedan hacer el trabajo correspondiente. Muy bien, más adelante les estaré mandando tutoriales cómo trabajar, cómo manipular este programa. El siguiente programa, bueno, este es un programa que tienen que descargar en su computadora. Los que no tienen computadora, se pueden descargar en el celular este programa. Si no, nosotros vamos a tener entonces este programita para que ustedes se puedan trabajar pues en sus casas. Ya, vamos a poner un momentito. Listo. ¿Ven? Ya. Este programa es lo que ustedes se tienen que descargar en el celular. Es también muy bueno para hacer simulaciones de circuitos. Es el circuito ya Electric Circuit Studio. Eso es para celulares. También les estaré mandando todo un tutorial. En la parte inferior tenemos todos los componentes electrónicos y en la parte superior pues tenemos notas para girar, cortar, etcétera. ¿Ve? Entonces, si nosotros queremos armar un circuito con esto, por decir, ponemos unas resistencias. Aquí lo movemos, otra resistencia lo movemos y lo vamos a unir. Vamos a unirlo, aquí está el lapicito, un clic por acá y otro clic por acá, se unió. Otra vez hago, esta es una aplicación para los celulares, cosa que cuando yo les mande a hacer los circuitos, pues mandan una captura del celular y me lo pueden enviar, esa práctica. Y los que tienen computadora, pues ya saben, el Proteus. ¿Ya? Muy bien, señores. Cualquier consulta estaré recepcionando, pues, en el WhatsApp o, si es posible, me pueden llamar para resolver sus dudas. Justamente también un poco más para explicarles, en mi blog, aquí está en la parte superior el nombre de mi blog, con lo que pueden encontrar. Es un nuevo blog, ya que el anterior estaba con unas dificultades. El link es carlosmarxvilcapomataipe.blogspot.com. Esa es la dirección. Entonces, las clases están por grados, ¿ya? Los que son de primero, segundo, cuarto, quinto grado. Los software que van a descargar, aquí voy a estar colgándolos donde dice software. Hacemos un clic en donde dice software. Ahí nos va a direccionar a dónde vamos a trabajar. Aquí está el Proteus para que se descarguen su licencia, el video de instalación. Más adelante todavía el Águila, el Eagle. Más adelante. Por ahora es el Proteus. Más adelante se van a descargar este otro programa que les va a permitir el diseño de placas impresas. Muy bien. Señores, aquí les dejo entonces la dirección de mi blog para que ustedes puedan descargar pues también las tareas, o voy a estar colgando otros libros como una bibliografía para que los muchachos puedan investigar, tanto como proyectos, si quieren hacerlos, ¿no? Entonces, señores, si encuentran alguna dificultad en el SIA web, pues un recurso más de ayuda tenemos aquí en mi blog personal. Bueno, hasta aquí nomás se va a las clases y les deseo a todos ustedes muy